El concepto de orden. Para que haya amor, debe haber orden. En relación con la estructura del sistema familiar, nos encontramos con dos condiciones del orden. A. La pertenencia. Todos pertenecen por igual al sistema. Nadie puede no pertenecer. Quien supuestamente no perteneciera simplemente no existiría, puesto que todos empezamos a existir perteneciendo. Un miembro de un sistema puede ser borrado de un mapa que representa un territorio, pero no del territorio mismo. Se le puede eliminar de la foto familiar, pero no de la realidad. Tampoco se trata de ningún sentimiento. La realidad de la exclusión, con frecuencia, no tiene nada que ver con sentirse excluido. Una forma habitual de excluir es la descalificación, la utilización de juicios negativos, la atribución de maldad o de locura. Otra forma habitual de excluir es el olvido, la negación del lugar que le corresponde a alguien o la simple desconsideración por dicho lugar. En definitiva, cualquier intento de desterrar a alguien de su sitio. En relación con este asunto de la pertenencia se formula habitualmente la clásica pregunta: ¿quién pertenece al sistema? Y la respuesta también habitualmente clásica es el interesado, los padres y hermanos del interesado, la pareja actual y parejas anteriores del interesado, los hermanos de los padres del interesado, las parejas anteriores de los padres, los abuelos, los hijos del interesado, sus parejas y los respectivos nietos. Y todo ello con independencia de que estén vivos, muertos o que incluso hayan muerto antes de nacer. Abortos, por ejemplo, por motivos que sean. Y en el caso de adopciones, forman también parte del sistema tanto los padres o hijos adoptivos como los biológicos. Todas estas son las personas que se tienen en cuenta en el diseño del genograma clásico. Como vemos, las personas que pertenecen están vinculadas entre sí, por lo que comúnmente se llama vínculos de sangre. El término sangre parece una referencia biológica, lo es, pero eso no constituye una simplificación ni una restricción, siempre y cuando entendamos la biología como la entienden los biólogos, que no la reducen a genética ni a química, sino que abarcan un largo y complejo de fenómenos que van desde la bioquímica celular hasta la ecología. Más que de sangre, Bert Hellinger prefiere hablar de sexo como fuerza que va más allá del individuo y que dirige nuestras vidas. Tiene pleno sentido. ¿Y los hijos o padres adoptivos? No parece haber vínculo de sangre o de sexo. ¿Se trata entonces de una excepción? Si vemos el asunto con más profundidad, comprenderemos por qué. En definitiva, lo que vincula es, por un lado, el hecho de haberle dado al sistema algo importante que hace que el sistema sea el que es. De manera principal, pues, la vida, que primordialmente se crea y luego se cuida y se alimenta. Por eso los padres biológicos pueden dar su lugar a los padres adoptivos diciéndoles, por ejemplo, respecto del hijo adoptado: nosotros le dimos la vida y vosotros la habéis cuidado y alimentado. Gracias. Lo que vincula al sistema es, por un lado, el hecho de haberle dado algo importante. Así que, por el otro lado, vincula de la misma manera el hecho de haber tomado algo importante. Y aquí viene una de las aportaciones más genuinas de Bert Hellinger. Al incluir a todos los que han dado o tomado, si alguien ajeno al sistema ha tomado de él algo que no le correspondía, tomándolo pues por la fuerza, también queda vinculado a él. También pasa a formar parte del mismo e igualmente al revés.
Por eso, en la perspectiva del trabajo de constelaciones familiares, consideramos que si en el sistema hay una víctima, el perpetrador, sean cuales sean las circunstancias, queda vinculado al sistema. Y lo mismo al revés. Sean cuales sean las circunstancias, quiere decir que no se trata aquí de culpas ni de responsabilidades, asunto que corresponde al ámbito del derecho o de la moral. De lo que se trata aquí es de hechos, y en este sentido poco importa que se trate de un crimen premeditado o de un accidente fortuito. El orden jerárquico. Se trata aquí de jerarquía en un sentido muy preciso. La jerarquía de precedencia, que no tiene por qué implicar jerarquía de mando. Es primero quien primero hizo su aparición en la escena del sistema del que se trata. Los demás siguen el orden riguroso de aparición en la misma escena. Otra forma de verlo, quizá más completa y menos simple, es la siguiente. ¿Quién estuvo antes? De manera que gracias a haber estado antes y gracias a su presencia o su ausencia, ¿hizo posible que otros vinieran después? Apliquemos este razonamiento al caso, por ejemplo, de la relación entre la pareja actual y las parejas anteriores. ¿Quién, con su retirada de la escena, hizo posible que otro viniera después? Un sistema familiar no solamente tiene estructura o esqueleto, está vivo. En su interior y en sus relaciones con el exterior se mueve algo, una especie de energía o flujo. Podemos llamarlo vida o podemos llamarlo amor. Este es el aspecto dinámico, implica pues un movimiento de energías, un flujo. Vamos a llamarlo intercambio, pues se trata de un movimiento de doble dirección, dar y tomar. Lo que ocurre es que este intercambio funciona de dos maneras, en dos tipos de situaciones diferentes. Entre iguales, el intercambio necesita ser equilibrado. Se necesita una clara compensación entre el dar y el tomar por ambas partes para que una relación de igualdad se mantenga y prospere. Casos de situaciones en los que la dinámica del dar y el tomar está perturbada. Un hijo toma el lugar de uno de sus progenitores para tratar de compensar al otro de lo que aquel no le da o no le dio. Lo hago por ti, querido papá. O, dirigiéndose a un anterior, excluido, dice el posterior. Te doy el lugar que otros no te dieron. O también, te sigo a tu destino. Donde tú vayas, yo voy contigo. Son decisiones o tomas de posición dictadas por el amor. Pero se trata aquí de un fenómeno que conocemos con el nombre de amor ciego. En efecto, lo que el hijo o el posterior no ve es que su sacrificio no va a ayudar nada al progenitor dañado o olvidado. El amor ciego es característico de una manera de funcionar arcaica que parece responder al criterio de que el sacrificio del pequeño puede beneficiar o proteger al grande. Antes, al contrario, abriendo los ojos puede verse que el anterior no está nada cómodo con este sacrificio del posterior, y que no desea otra cosa que la felicidad de éste siguiendo su propio camino, que no es el suyo. Este es mi lugar o mi destino y no es el tuyo. Por favor, respétalo, y si de verdad quieres compensarme, sigue tu propio camino y sé feliz. Yo sigo mi camino o mi destino. Dedícate a vivir tu vida y sé feliz, para que mi sacrificio no haya sido en vano. O, en sentido inverso, te despido con cariño y con respeto, y para honra tuya y en tu memoria, me dedicaré a vivir mi vida y ser feliz. Respeto tu destino y te dejo con los tuyos, y por favor, mírame con buenos ojos si sigo mi vida y me va bien.